Bueno, esto ya lo vimos al principio de la clase. Entonces tenemos, como ya vimos en la guía, el esfuerzo de barras a tracción. Vamos a empezar con, es un esfuerzo axil. Y tenemos que las tensiones van a ser igual al esfuerzo dividido el área. Y el gráfico de tensiones va a ser igual en toda, o sea, constante en toda la sección. Acá está visto una barra como si fuera, si yo cortara la barra por acá y veo la sección que me queda, estoy viendo así lateralmente. Toda la barra está teniendo la misma tensión constante, ¿no? Acá, bueno, puse una nota que los esfuerzos están, por ejemplo, en kilogramos, en centímetros cuadrados, digamos. Se te cortó el audio, Fabi. Sí, ahí está. Perdón. Bueno, este kilogramo puede estar en toneladas. Esto en algunos casos se usa toneladas por metro cuadrado, por ejemplo, pero nosotros en general en la cátedra usamos por centímetro cuadrado, el área en centímetro cuadrado y kilos para el esfuerzo. El N sabemos que es que son de barras que salían de los diagramas, por ejemplo, de MN y Q. ¿Qué tipo vimos que no tenía ni M ni Q? Los reticulados. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver si es de tracción o de compresión, la barra, ¿no? Por eso nosotros en el trabajo práctico vamos a ver ejemplo de reticulado y en el parcial va a ser también un dimensionado de, de un reticulado a tracción, de parcial 2A. Leo, si hay alguna consulta, avísame porque yo no estoy viendo el chat. Dale, Fab. ¿Estamos bien ahora? Sí, vamos bien. Bueno, entonces arrancamos directamente con el ejercicio. Nos piden dimensionar el cordón inferior del reticulado. Tenemos, esto es el reticulado que habíamos calculado en la clase justamente de la clase práctica, llegamos a este resultado. Y a partir de este resultado tenemos los esfuerzos de todas las barras del cordón inferior. Recuerden cómo está saliendo del nudo, o cómo están convergiendo las fuerzas, el esfuerzo, pero si vemos la relación del esfuerzo con la barra, está traccionando. Pero bueno, habíamos dicho, si converge, es tracción. Bueno, y entonces, consulta. Si nosotros tenemos que dimensionar todo el cordón inferior, ¿qué esfuerzo van a usar? O sea, imagínense que tenemos que elegir un perfil que va a estar a lo largo de todo el cordón, ¿no? ¿Qué esfuerzo N usan de datos? Es una pregunta. Habiliten el micrófono y digan. ¿No habría que sumar todos los esfuerzos? A ver. Y multiplicarlo por 2 porque es simétrico. No, lo que estamos viendo acá es el esfuerzo de esta barra, de la barra 1-3, el esfuerzo de la barra 3-5, el esfuerzo de la barra 5-7. Si yo corto esta barra, veo que el esfuerzo axil es de 13.000 kilos. Ahora, si yo corto en esta, es de 11.000 kilos. Claro, profe, estaríamos dimensionando 13 de la barra, o sea, las tres partes. No podemos decir, o sea, no lo podemos tomar todo como uno, como decía el otro compañero. Claro. O sea, lo que hacemos acá es... O no es la idea del ejercicio, digamos. Lo que hacemos acá en el reticulado es, tenemos diferentes segmentos, pero en realidad nosotros vamos a elegir una sección y la vamos a prolongar en toda la barra. Entonces, ¿con qué carga trabajamos? Axil. Con la... Y con la... Entonces,
si yo elijo esta sección, esta barra que va a ser la más solicitada, y elijo la misma sección para toda la barra, me va a verificar en todas. Ahora, hay una salvedad. ¿Qué podría hacer yo? Eso es antieconómico, si lo vemos. Pero se podría mejorar de manera. Puedo decir, podemos elegir un perfil, por ejemplo, doble T, que me verifique, por ejemplo, estos 11.000 kilos, y para esta sección 1.3, que la más el último tramo nada más, que va a ser siempre el más solicitado, o casi siempre, le agregamos unas chapas, por ejemplo, abajo, y le aumentamos la capacidad, la sección. Entonces, vamos a elegir estos 13.000 kilos y lo vamos a prolongar todo a lo largo. En el trabajo práctico van a tener que hacer lo mismo. Le van a dar un reticulado resuelto y van a tener que elegir de cada cordón inferior, superior y diagonales, un perfil. Y después van a tener que hacer el cómputo de material. Bien, entonces tenemos el dato, el n era igual a 13.800 y un sigma admisible de 1.200. ¿De qué dependía el sigma admisible? La naturaleza del material, digamos. Exactamente. El sigma admisible está, ¿cuál es tu nombre? Franco. Franco. Como decía Franco, el sigma admisible está una variable que depende del material. Y lo que está implícito acá, el admisible, es un coeficiente de seguridad, que también, según cada solicitación, se aplica mayor o menor, y según cada reglamento. Profe, Nosotros ¿el nos estamos sigma ya tiene el basando en el coeficiente? reglamento. Acá en el admisible sí. O sea, el sigma admisible es menor que el sigma de fluencia. ¿Se entiende? Sí, lo que preguntaba era si ya el coeficiente de seguridad estaba incorporado dentro de ese sigma admisible. Exacto. Sí, ya estaba incorporado. Ah, ok. Para este reglamento que usamos nosotros, que es el alemán. Después hay un nuevo reglamento que se usa acá en Argentina, que es más complejo porque usa tensiones últimas y demás, que no vale la pena introducir porque es bastante complejo. Entonces nosotros vamos a necesitar, o sea, teniendo estos dos datos, ¿qué hacemos? Despejamos la sección. Sección igual a esfuerzo sobre sigma admisible, y obtenemos que necesitamos una sección de 11,57 centímetros cuadrados. Y el otro dato que nos habían pasado antes era que se pedía con un perfil IPN y con un perfil UPN. Entonces, ¿se entiende lo que pasó acá? Fue una operación muy sencilla. Ahora, si me piden perfiles normales, se va directamente a la tabla de perfiles. Pero puede ser también que sean secciones, que sean secciones, por ejemplo, rectangular o rectangular hueco. Ahí ya se tienen que calcular. Entonces, si nos piden dimensionar un perfil IPN, ¿qué hacemos? Con este dato de la sección necesaria, venimos acá donde dice el área. Acá lo que hago es ampliar. Vengo a esta es la tabla 2, que es perfil IPN. Nosotros en la gran mayoría de los casos usamos esta tabla, que es la 2, que dice perfiles de alas normales. Después hay uno que es IPN de alas anchas, que tiene más secciones en las alas. Igual, en general, nosotros ponemos utilizar tabla 2. Entonces ampliamos la tabla y vamos a donde dice F, que es la sección. Y tenemos, si la necesaria es 11,57, venimos 10,6 y 14,2 la siguiente. ¿Cuál tomamos? 14,2. Exactamente, porque la 10,6 no va a verificar. Ahora, este 14,2 es mayor que el F. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuál es lo que habíamos dicho, un alumno había presentado al principio de la clase, que era el sigma de trabajo en relación al sigma admisible. Entonces tenemos una sección de 14,2, entonces el sigma de trabajo o el sigma de cálculo, cualquiera de las dos está bien,
tenemos el n sigue siendo el mismo. Y la sección es la sección que nosotros le vamos a adoptar. Entonces tenemos que la tensión de trabajo es 977. Siempre les recomiendo pongan las unidades cuando hacen las ecuaciones. Y siempre desarrollen la ecuación. Porque en el trabajo práctico, como en los parciales, si ponen nada más que la ecuación directamente, en esto es fácil determinar, pero si no ponen los valores que consideraron, nosotros no vamos a saber, o vamos a tener que adivinar o hacer cuentas inversas a ver si lo que eligieron era uno u otro. Entonces, siempre, a partir de ahora, vamos a usar mucho las tablas y les pedimos que adjunten las tablas resaltando los valores que adoptaron y que desarrollen las ecuaciones para saber nosotros si están aplicando bien los conceptos. Entonces, este sigma de trabajo lo comparamos con ¿cuál? Con el sigma admisible. ¿Y cómo tiene que ser? Mayor, menor. Como el sigma de trabajo es menor admisible, la sección es la más óptima para utilizar en perfil PN y fin del ejercicio de tracción. Es sencillo lo que es tracción. Bueno, y viendo anteriormente, si nos piden, en vez de una sección IPN, nos piden UPN, los pasos son los mismos. Tengo que llegar a la sección necesaria. O sea, el N es el mismo, es inadmisible, no tienen de datos, llego a la sección y venimos a la tabla de UPN, que es la tabla 4. Mismo procedimiento. Acá lo que hago es ampliar la tabla. Tenemos 11,54 y 57 necesario, y los perfiles normales tenemos 11,3 y 3,5, elegimos el siguiente, que es un perfil normal 1 del 10. Y calculamos el sigma de trabajo o sigma de cálculo y lo comparamos con el admisible. Pregunta, si tenemos un sigma admisible de 1200, ¿cuál sería la sección más óptima? Si pudiera elegir, pues, si no tengo un perfil normal y lo dimensiono, ¿cuál sería la que más esté ahorrando material? La de 11,57. O sea, el valor que partís. ¿No sería la menor? Claro, exactamente, porque esta sección de 11,57, o si llego a lo que está diciendo el compañero implícitamente, voy a estar muy cercano a un sigma admisible de 1200, o incluso siempre se expresa menor igual, pero nunca va a ser igual, porque para que sea igual tiene que ser muy exacto, es casi imposible. Imposible también de materializar, porque piensen que todo esto es teórico y después los perfiles normales se hacen con un proceso industrial y demás, que lo vimos el primer cuatrimestre, y siempre alguna cosita, alguna imperfección tiene. Pero teóricamente lo que tenemos que hacer nosotros es acercarnos lo más posible al sigma admisible. ¿Para qué? Para hacer secciones más óptimas. Si yo tengo una sección de trabajo 500 kilos por centímetro cuadrado y una tensión admisible de 1200, ¿qué está pasando ahí? Está sobredimensionado. ¿Está sobredimensionado? ¿Verifica? Sí, verifica. Pero estoy usando mucho material, de más. Claro, estamos haciendo estructuras muy costosas también. Bueno, y por último, si en vez de un perfil normalizado nos piden una sección, ahí en las tablas que les pasamos nosotros, que por las dudas las vamos a volver a cargar, esto ya tanto en los trabajos prácticos como en el parcial,
imprímanselo y tengan a mano siempre, porque lo van a usar muy seguido, sobre todo lo de los perfiles. Y familiarícense con la tabla para poder, para no caer en el parcial sin saber dónde buscar los datos. Entonces, si tenemos una sección, por ejemplo, circular, y tenemos el eje de datos, despejamos y sacamos el diámetro necesario. Y a partir del diámetro, bueno, ya tenemos la sección. ¿Y qué tenemos que hacer? Si nos dan un diámetro de, no sé, qué sé yo, 3,358 centímetros cuadrados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir y consultar con los proveedores cuál es el diámetro de la venta más cercano a ese diámetro que me está dando a mí. ¿Se entiende? Perdón, ¿eso lo buscamos en alguna tabla y cuáles son los óptimos o ponemos como que hay que... Por lo general es dato del comercial, o sea, por ejemplo, vas a cualquier fábrica que vendan hierros, en Quilmes, en varios lugares hay un montón, son todos diámetros comerciales, por lo general están en pulgadas. Tenés 1/8, 3/8, 1/8, 1/4, 3/8, 3/16 y así. Van siempre en pulgadas. Por ejemplo, si te da 7 milímetros, no vas a... una forma de decirte, 7 milímetros. Son todos diámetros comerciales. En la práctica, nosotros dando los trabajos prácticos con el parcel, si le pedimos algo así y le dan, no sé, supongan, ese ejemplo que dije yo, 3,35, 8 centímetros cuadrados, van uno superior, no sé, 3,5, algo un poco más redondo, y trabajan con eso. Y si, por ejemplo, en una sección rectangular, nosotros siempre les decimos, tiene que haber una variable fijas sobre la otra. Entonces, si acá son dos variables, una tiene que estar relacionada con la otra. Por ejemplo, h igual a 3b. Entonces ya tienen solo un b, o solo un p, solo b, solo h, y calculan el necesario. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Obviamente que no es lo mismo que esté en esa forma que acostada la barra. Justo le iba a hacer esa pregunta. En esfuerzo axial, como es este caso, ya sea de compresión o de tracción, sabiendo que la fuerza está aplicada en una recta de acción paralela al eje, y en coincidencia con el eje baricéntrico. ¿Influye la posición de la barra? No, para el axil no. ¿Alguien más? O sea, fijen esa fórmula. ¿Influye algún parámetro particular que tenga en cuenta la posición o no? Lo que tenemos que asegurar es que esté justo en el eje baricéntrico para no producir ninguna excentricidad ni ningún momento. ¿Pero influye la posición? Que esté acostada, o sea, si la estoy viendo en vertical, que tenga el lado más fino de frente o el más ancho de frente. ¿Influye en algo? No, profe, para el axil no influye. Bien, exactamente. La única salvedad es que, bueno, es que, por ejemplo, ahí estoy traccionando y la fuerza de tracción es que es sobre el eje de la barra, porque ¿qué pasa si yo tengo una fuerza que está excéntrica? Yo la tengo, para que genere axil puro, la tengo que trasladar hasta ese eje baricéntrico. Y cuando la traslado, ¿qué pasa en el medio? Cuando traslado una fuerza por una distancia. Genera un momento. Exacto. Y ahí, dependiendo de la distancia, va a ser distinto si está horizontal o vertical, porque la distancia no es la misma. Claro. Entonces, esto siempre sirve cuando la carga es en el eje de la sección. Bueno, esfuerzo de corte. Yo les quería mostrar también un poco para distender
¿Alguna vez alguien vio una... primero, ¿alguna vez alguien escuchó decir, mirá, esa estructura está pandada? Porque yo sí. ¿Alguien más escuchó decir eso? Jamás en la vida, profe. La No, verdad, bueno, yo no. escuché a alguno donde dijo, mirá, se nota que el pandeo de la estructura, en realidad se referían a la flecha. Pero si alguien le dice, esa estructura está pandeada, ahora yo les quería mostrar una estructura que está pandeada. Van a ver en este video esta barra de acá, esta barra de acá. Es una summutación que le está comprimiendo. Entonces ahí falla. Y fíjense, recuerden cómo era la falla de tracción y cómo es la falla de compresión. O sea, genera porque la deformación, y ahí ya está. ¿Nunca ¿Lo jugaron? viste este video? Hay un video que está muy bueno de eso. Que fallan los puntales justamente y se viene abajo el edificio directamente. El edificio de al lado. Es ¿Lo habían visto este video? Tiene un audio Sí, muy el audio, genial. el audio que le manda el arquitecto. El audio que le van a dar arquitecto. Después Sí, buenísimo. búsquenlo y escúchenlo porque es muy chistoso. Y ahí se ven las zapatas. Esto es lo que decíamos, que las zapatas también descargan el suelo. Cuando se queda sin suelo. Y ahí. Chao. Bueno, de y que ahí, termina cambiando el celular. Que ah, y ahí está también Parece lo que que alguien estábamos perdió la hablando. La matrícula y un poco más. Pero Y ahí se fue. vean ahí de vuelta lo que justo les decía a Rubén antes del descanso, antes de hacer el cuestionario, que falle una viga, que como habíamos visto antes, ¿qué es más peligroso? ¿Que falle una columna o que falle una viga? Habíamos visto que una viga, a lo sumo, puede afectar una o dos losas, pero si falla una columna, principalmente la de planta baja, o la cimentación como falló ahí porque no tenía suelo, afecta toda la estructura, todo el edificio que tengamos, o el galpón, la nave industrial, lo que fuese. Así que bueno, si ya saben, si escuchan a alguien decir que esa estructura está pandeada, no hizo resistencia a materiales en la UTN en industria. Así que bueno, y en conclusión, vieron un poquito toda la teoría. Lo que usábamos nosotros es muy parecida, fíjense que tenemos sigma igual a, en vez de n, acá es P, pues una carga, pero es el esfuerzo axil de compresión, y F que es la sección. ¿Y qué es este coeficiente omega? Ahí, igual. ¿O por qué lo adoptábamos? ¿Alguno? ¿Qué es el coeficiente de pandeo? ¿De qué dependía? ese no era el adimensional, el que tiene, que es como una relación entre la longitud que pandea y la longitud total. Claro. Tiene en cuenta algo que se llama la esbeltez. La esbeltez tiene también dos variables. Una es la longitud de pandeo, que está bien, y ¿cuál era la otra variable? ¿Alguien se acuerda? la longitud de la columna, ¿no era? La longitud de pandeo y el otro es el radio de giro mínimo. O sea, el omega es un coeficiente que en definitiva se saca de tabla. Van a tener una tabla y van a obtener un número y se lo aplican a la carga. Lo que hace es mayorar la carga. ¿Qué quiere decir? Que si una carga en axil, una sección en axil, yo la tiro y soporta una cantidad de carga, dependiendo de esbeltez, la misma carga a compresión puede estar afectado por un coeficiente que ya van a ver son muy grandes, pueden llegar a 5 veces. O sea, me está diciendo es muy esbelta la barra, entonces le aplico un coeficiente de seguridad, de pandeo, que está relacionado acá a lo que vieron de Euler, está viendo acá en el coeficiente ahí
es alguien que se tomó el trabajo de tabularlo, pero implícito está todo lo que viene de la teoría de Euler y demás. Y también depende del material. No es el mismo un coeficiente de pandeo para madera que para acero, y hay diferentes tipos de acero. Nosotros en la cátedra usamos la tabla que le damos, que es acero A37, que es más o menos el que se consigue acá. Y yo les hago una consulta. Entonces, dale, perdón, Fabio. No, ¿cómo calculaban la longitud del pandeo? Porque uno dijo la longitud de la barra, otro dijo la longitud de pandeo. ¿Cómo calculan la longitud de pandeo? Y a partir de la longitud de la barra y el tipo de empotramiento que tenga. Bien. Ahora, dependía de la vinculación exterior. Entonces, yo traje acá también, perdón que los quería cortar, pero la verdad es que no pude. Pero alguien se tomó un trabajo que está bueno, que es este. Lo que hace es aplicar una carga, son todas secciones rectangulares, muy finitas y muy esbeltas, o sea, en comparación el L con la sección, entonces, pero con diferentes vinculaciones exteriores. Acá ven que se permite el giro, deja girar. ¿Tá? Ahora, por ejemplo, este está apoyado. Quiere decir que permite el giro en los dos extremos. Ahora acá, este permite el giro, pero este no. Está empotrado, apoyado. Este está empotrado, y en este lo que va a hacer es un desplazamiento. Entonces lo que hace es aplicar una carga. Y vamos a ver, según la vinculación exterior, cómo termina deformándose la pieza. Entonces, cuando está apoyado ante una carga, el L es el mismo. El L es 1. Ahora, perdón, lo que ves la línea de influencia. La deformada. Claro, en la deformada ve el punto de inflexión. Ahí está. El punto de inflexión donde empieza a convertirse teóricamente como si fuera apoyado. Entonces, cuando está apoyado, empotrado, es 0,7 de L. Y cuando está empotrado, entre los dos puntos de inflexión, es 0,5 de L. Y acá falta uno, que es que cuando esté empotrado y libre, que eso lo habrán visto en los gráficos de la teoría, sí, es igual a 2, o sea, si se toman teóricamente los puntos de inflexión, les queda igual a 2 veces el largo L de la barra. Entonces el LP depende ¿de qué? De la vinculación exterior de la barra. Sí, Leo. No, ¿cómo se llama esa deformación que sufre la barra? Porque para que habíamos visto antes. Respecto de la vertical, ¿no? ¿Qué va generando? O sea, se va corriendo el eje baricéntrico, se va deformando y se produce una excentricidad entre el punto de aplicación de la carga, o el eje vertical de aplicación de la carga, o el eje de acción de la carga, mejor dicho, porque puede estar en horizontal esa barra, y el eje de la pieza. Y esa excentricidad va haciendo que se produzca lo que se conocen momentos de segundo orden. Claro. Bien. En momentos de segundo orden, una de las hipótesis era que las secciones se mantenían planas antes y después de las cargas. El momento de segundo orden lo que tiene en cuenta son las deformaciones. Entonces, no es lo mismo que la carga esté aplicado en el mismo punto, que al deformarse me está generando un momento, o sea, lo que termina haciendo es romper por fricción. Entonces, bueno, eso es complicada la compresión por eso. Volviendo. Entonces, el lambda era la esbeltez, y depende del LP, que era
la relación entre la longitud y la vinculación exterior de la barra. Para reticulado, ¿qué hipótesis usábamos? Lo habíamos dicho, en cada nudo, ¿qué era lo que se generaba? Eran todas barras que eran, o todos esfuerzos que eran concurrentes en un punto. ¿Y eso qué generaba? O sea, ¿existen momentos en los nudos del reticulado? No, profe. No, entonces lo que se utiliza es considerarlos como una articulación, como si fueran, al no existir momentos, si se cumplen todas las hipótesis de reticulado, es una articulación. Entonces, entre los nudos del reticulado siempre utilizamos apoyado, apoyado. ¿Tá? Apoyado, apoyado es que no restringe el momento, que permite el giro. Bueno, y el otro factor muy importante, que encima está en el denominador, a ver, cuanto esto más grande, ¿qué es lo que pasa? Las secciones más esbeltas por lo alto y también por la sección. Entonces, puede ser muy altas, pero si son secciones grandes, no son tan esbeltas. Pero cuando son muy esbeltas, ¿qué es lo que pasa? Son más complicadas, o sea, genera el efecto de pandeo, está más expuesto al pandeo. Entonces, la otra variable tiene que ver con esto que dije recién, que es la sección. Y contra de las secciones en el radio de giro mínimo. ¿Qué era el radio de giro mínimo? Una característica geométrica. Por ejemplo, en una sección rectangular vamos a tener, vamos a ver otro video. Vamos a tener dos radios de giro. Tenemos esta sección. Tenemos una carga crítica, tenemos una carga crítica, esto lo buscan en YouTube, me pareció interesante porque lo muestra gráficamente. Y tenemos en una sección rectangular dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Cuál es el eje de mayor inercia? Eso lo llama Y, pero son las inercias. ¿Cuál es el eje de mayor inercia? ¿El eje X o el eje Y? La respuesta es el eje Y. El eje X es el que tiene la mayor inercia porque recuerden que era el integral del área por la distancia al cuadrado. Entonces, intuitivamente, si ven, acá hay más área por distancia y eso también se replica del otro lado. Si ven esta parte, si dividen a la sección en dos en Y, ven que tienen el área por la distancia es más al cuadrado es menor que si lo ven de la otra manera. Entonces, ¿para dónde va a pandear? Si ustedes tienen una regla, esto mismo de acá es tomar una regla, ¿no? Y yo le empiezo a aplicar una carga. ¿Para dónde va a pandear? Si tiene el eje X y el eje Y. En el sentido de X. En el sentido de X. O sea, pandea según el eje Y, pivotea en el eje Y. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que va a tomar la inercia, la menor inercia. Acá está implícito, van a ver después el radio de giro mínimo, está implícita la inercia. Entonces va a pandear sobre el eje Y. Ahora lo vamos a hacer en animación. Lo que hace en la carga P es siempre va a pandear para el mismo lado. Acá puso la carga crítica. Bueno, si yo tengo lo mismo, la regla, la pongo así, le aplico carga, siempre va a pandear para ese lado.
lado no va a pandear para la cámara. Acá nunca va a pandear para la cámara, porque la cámara, si este mi eje es el de mayor inercia, no va a ir para allá, empieza a tomar carga. Ahora, si yo aplico carga, con esto se queda de referencia o así, y lo giro de cualquier manera, siempre va a pandear en sentido de este eje. ¿Está? Entonces, nosotros acá siempre vamos a usar el radio de giro mínimo y vamos a tener que comparar entre los dos radios de giro. Si es una sección simétrica entre el IX o el Y. Entonces, tenemos esta fórmula en un esfuerzo de compresión. Y acá tenemos algo dicho, o no sé si se acuerdan, que el lambda máximo es de 150. Más allá de eso, a pesar de que la tabla tiene valores, no se garantiza la estabilidad de la estructura. Entonces, si el lambda máximo es 150, lo que hacemos es predimensionar buscando la sección más económica, que sería la más esbelta, que es la de menor sección, a ver si verifica de esa manera. Entonces, tenemos el lambda máximo, lo reemplazamos por 150, el LP siempre o casi siempre va a ser dato, y despejamos el mínimo. Bueno, ¿y qué es lo que queremos buscar nosotros acá? El lambda de cálculo. Y a partir de ahí sacamos el omega y aplicamos esta fórmula. Entonces, tenemos el ejercicio que nos pide dimensionar el cordón superior. Y recuerdan el reticulado, cuando divergen, cuando el esfuerzo entra a la barra y va hacia el nudo, es de compresión. Entonces, en el cordón superior vamos a tener estos esfuerzos que ya calculamos en el ejercicio de reticulado. Mismo concepto. ¿Qué esfuerzo utilizamos? El mayor. Y después lo aplicamos a lo largo de toda la barra. El esfuerzo mayor es de 14.900 kilos. Entonces, acá sí vamos a necesitar la longitud entre los nudos. Entre el nudo 1 y 2 tenemos una longitud, ¿esta qué es? ¿El LP, el L? ¿Cómo lo llamamos? La longitud de la barra. Es la longitud de la barra. El L, ¿cuánto va a valer? Lo mismo. Claro. ¿Por qué lo mismo? Porque se multiplica por ¿cuánto? Por 1. Por 1. Por 1, ¿por qué? Porque la vinculación exterior es articulado-articulado. Bien. Y tenemos una tensión admisible de 1400 kilos por centímetro cuadrado. Y nos piden dimensionar con una sección IPM. Entonces, datos. 14.900 a compresión, el signo admisible, y tenemos una longitud de 3,2. Como dijo la compañera, como el LP, como es apoyado, es 1 por L. Por lo tanto, el LP es igual a 3,2. Fíjense que nosotros lo tenemos en metros, pero el lambda es adimensional. Entonces, para ganar el I mínimo, como el lambda es adimensional, el LP sí o sí tiene que estar en centímetros, porque el I mínimo está expresado en centímetros. Bien, entonces, reemplazamos LP por 320 centímetros y lo dividimos por ¿cuánto? Por el lambda máximo. Recuerden que esto es para una sección lo más óptima posible. Y obtenemos que el I mínimo necesario es 2,13. ¿Se acuerdan? Hicimos para dimensionar a flexión, perdón, a tracción, lo que despejamos era el día. Ahora fíjense que el procedimiento para compresión, lo que despejamos es el radio de giro. Que el radio de giro es también una característica geométrica de la sección. Y a partir de este radio de giro vamos a obtener
el perfil que nosotros necesitemos. O sea, tenemos un I mínimo y vamos a entrar en la tabla y vamos a un PN. Y ese perfil normal va a tener un área determinada y con esa área tenemos que calcular con la fórmula de acá. El área va a estar dada por el perfil que nos dé el I mínimo. Entonces, tenemos un I mínimo de 2,13. Ahora, el I mínimo era la raíz cuadrada de la inercia mínima, J mínimo, dividido el área. Misma punta. Tenemos el eje Y y el eje X. El eje Y es el azul, el X es el rojo. ¿Cuál es el J mínimo? ¿Qué eje nos va a dar el J mínimo? En el I. En el eje Y. O sea, va a pandear pivoteando en ese eje. Entonces, nosotros que si nos piden un I mínimo de 2,13, tenemos el IX y tenemos el II. Siempre vamos a entrar, si es una sección IPN o simétrica, no sea una sección, por ejemplo, circular, o un L de lados iguales, el I es uno solo, IX igual a I. Pero si tenemos estos casos, que tenemos dos redes de giro, uno en X y otro en Y, entramos en el que nos dé el menor. Entonces 2,13, tenemos 2,02 y el siguiente es 2,2. Como habíamos dicho antes, a partir de este dato obtenemos el perfil normal 24, que es el que nos verificaría, y la sección. Se entiende que la sección fue después de haber adoptado el perfil. De vuelta, fíjese lo importante que recién le decía Fabi, de no confúndanse con la columna del I máximo, por ejemplo. Siempre consideran el I mínimo. Fíjense que cuando la inercia acá es de 2,2, en el IX la inercia es de 9,59. Es bastante mayor. Después vamos a ver otro tipo de licitaciones que ahí sí va a depender de otros factores. Sí. Pero una consulta. Pero si yo tomo el otro momento de inercia, el IX, el I mínimo en el sentido X es 3,2 en el IPN del 8. No. O sea, El I mínimo, el IPN del 8 es 0,92. Lo que tienen que hacer es comparar entre el IX y el II. Y siempre es como si tomaran que la regla va a cambiar en este sentido. En este sentido. La inercia pivoteando sobre el eje X. Y nunca va a pandear siempre hacia este lado, pivoteando sobre este eje. Y si vos adoptaras ese perfil. El IPN8 tenemos 3,2 y 0,91. ¿Cuál es la menor entre está bien, 0,91. Está bien. 0,91, entonces va a pandear según el 0,91. Eso está bien que lo hayan preguntado, para no confundirse después con los ejercicios. Sí, Leo, quería decir algo. No, era más o menos lo mismo que dijiste vos, que si él hubiese adoptado el IX del perfil 8, diciendo, con esto va a verificar, en realidad en el otro eje te va a fallar por pandeo, seguramente. Claro, si cometen ese error, esa columna va a fallar por pandeo y va a colapsar la estructura. Y ahí tienen un error conceptual. Y el error conceptual puede llegar a costar que se colapse la estructura. Profe, entonces el II es siempre el I mínimo, sin importar que sea, por ejemplo. Si yo la pieza la tengo en el eje X, que es el eje de pandeo, igualmente cuando vengo a esta tabla, si el I mínimo lo calculé para ese eje, me tengo que fijar en el II de esta tabla, que es el mínimo. Sí, siempre en las tablas les dicen, este es el eje X, como está acá, este es el eje X y este es el eje Y. Según esta referencia, los datos son estos, y arman la tabla.
Ahora, siempre la menor inercia siempre va a estar, según esta referencia, siempre va a ser el I. ¿Está? Pero después, en casos posteriores, en lo que es flexión, sí va a depender si el perfil está rotado o no. Para el caso del pandeo, el perfil esté de la forma que esté, siempre va a pandear para el lado de menor inercia. Eso es si ustedes hagan las veces que quieran, es una cuestión. Hagan las veces que quieran, comprimir la regla y siempre va a pandear para el mismo lado, no va a pandear para el otro eje. Entonces las estructuras pasa lo mismo. Y bueno, según la referencia, la tabla va a decir el I mínimo va a ser el I mínimo. Bien, entonces, nosotros habíamos calculado el I mínimo, con el I mínimo habíamos calculado a partir de un lambda máximo, pero ahora el I mínimo era mayor al que tienen. Tenemos un I mínimo de 2,13, nuestro I mínimo de 2,2, entonces al ser mayor hacemos un lambda de cálculo. Lambda de cálculo es 320 dividido, por eso le digo siempre lo de las unidades. Si acá hubieran puesto 3,2 metros, no se pueden simplificar. Y las beltes siempre salen altas. Entonces, pongan las unidades para evitar errores. Si las ponen siempre debe dar la misma unidad. Entonces tienen unas beltes de cálculo de 145,54. Acá implícitamente está que esto es menor que la esbeltez máxima. Si supera los 150 no nos sirve, tenemos que una sección mayor. Ahora, si tenemos 154 en la tabla van a ser números redondos. No va a haber 145,45. Hay o 145 o 146. Entonces, ¿qué hacemos? Adoptamos un lambda de cálculo igual a 146. ¿Está? Esto tomen nota porque es importante. Siempre Fabi, tenemos que redondear para arriba. Y te hago una consulta. ¿Por qué adoptaste 146 y no 145? O alguno de los chicos. ¿Por qué se imaginan que pudo haber adoptado así? Siempre para arriba para tener más seguridad. Sí, nos darían una sección más esbelta, por lo tanto, si verifica esa sección, estaríamos del lado de la seguridad. Y si, por ejemplo, da 145,1, ¿qué? 146. Sí. 146, no lo duden. Por eso en ingeniería civil se aplican tantos coeficientes de seguridad, muchas cuestiones que no podemos estar del todo seguros, entonces, ante la duda, coeficiente de seguridad. Bien. Entonces, van a la tabla 11 y tenemos el lambda de cálculo de 146, y esta tabla es muy sencilla. Tenemos, por un lado, las beltes en valores más grandes. Ven lo que les decíamos que supera los 150 grados, pero 150 es el máximo, no podemos superar este valor. Entonces, para llegar a 146 venimos hasta 140 y venimos, el 6 vendría para acá y tenemos un omega de 5,04. Esto ya tenemos, a partir del I mínimo, obtuvimos el perfil y obtuvimos la sección. Tenemos todos los datos. Tenemos el omega, tenemos la carga que la habíamos sacado de haber calculado reticulado, y tenemos la sección. Con esos datos calculamos la tensión de cálculo. ¿Y qué hacemos con esto? Profe, ¿le puedo pedir que vuelva un minuto al mínimo? Sí, lo último. ¿Qué hacemos con la tensión de cálculo una vez que la hallamos? Habría que compararla con la admisible.
la comparamos con la admisible. La admisible era de 1400. Como es mayor que la admisible, no verifica. Fíjense que acá le estamos impactando por un coeficiente de 5. Esto quiere decir que la carga está mayorada 5 veces, porque es una sección justamente muy esbelta. Volvemos a la parte. Sí. Consulte. La anterior, en donde hacíamos la división con el momento de inercia, claro, acá nos da 2,13. Y después en la tabla tomamos, ¿qué valor habíamos tomado? El 2,2. 2,3. Entramos con el II y tenemos 2,02 y 2,2. Este valor después nosotros lo aplicamos en la cuenta o directamente Claro. sacábamos el PN nomás. No, sí, lo aplicamos. Con este valor, por un lado, sacamos el perfil normal, sacamos la sección que tiene ese perfil normal, y después venimos acá, que es la esbeltez de cálculo, que va a ser un poco menor. Si sea un poco menor, va a disminuir el coeficiente de pandeo. La pregunta sería que yo estoy agarrando un valor mayor del que me dio el cálculo, entonces divido por un número más grande y eso va a hacer que esto me dé más chico y en realidad eso no estaría mal. No, porque esto es real. Acá sabemos que si nosotros aplicamos una sección, trabajamos con una sección que tiene un radio de giro mínimo de 2,2 y la longitud de pandeo es 320, el lambda de cálculo va a ser real, no va a ser algo teórico. Está bien, aunque esté tomando un valor más grande que el que me dio, porque, o sea, el lambda de cálculo, si yo pongo el valor que sería... El que nos dio nos daría un lambda de 150. Entonces, como fuimos a una sección más robusta, bajamos un poquito el lambda. Entonces nos dio, miren, si vamos a la tabla, si venimos a 150,0 es 5,32. Nosotros estamos en 5,04. Baja, algo baja. Ok. Entonces, bueno, y como no verifica, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no verifica? Tendríamos que ir a una sección superior. Una más grande. Claro. Si tenemos una sección superior, lo que hacemos es, por un lado, incrementar el mínimo, que ¿qué sería? Hacer que la esbeltez sea menor, o sea, que no sea flaco y alto, sino que sea más petizo y robusto. Y que, por otro lado, al incrementar la sección está en el denominador. La esbeltez va a bajar el coeficiente de pandeo y la sección mayor va a disminuir las tensiones. Por lo tanto, fuimos directamente a un perfil normal del 26, hallamos el I mínimo, que es 2,32, y nos dio una esbeltez de cálculo de 138. Vieron cómo bajamos de 126 a 138 en un solo perfil. O sea, del 24 al 26 hay un solo perfil. Entonces, con este sigma de cálculo, de vuelta, entrando en la tabla, da un coeficiente de pandeo de 4,5. Y acá, de vuelta, vamos todos los valores y nos da un sigma de cálculo menor una tensión de cálculo menor a la admisible. En realidad es mayor, pero está muy cerca. Claro, no da menos. No, es que me quedó acá el 1200, me quedó antes, porque era 1400. Era 1400 la tensión admisible. Habíamos trabajado antes con 1400. Quedó mal escrito acá, lo tengo que corregir. No, si hubiera sido 1200, ¿qué tienen que hacer? Ir a otro perfil. Y así es iterar. Por lo tanto, cuando tienen parcial de llega a pasar eso, no tienen que desarrollar, o nosotros no les pedimos que desarrollen todas las cuentas a llegar a la sección óptima.
Si no, pueden tener cuentas auxiliares ustedes y van haciendo rápido las cuentas con perfiles, van iterando en los perfiles hasta llegar a una sección óptima, que es la más cercana a la tensión admisible. En el TPS igual muestran cómo parte el primer perfil que van a probar es el del radio mínimo, que calculan con el lambda, y después a lo sumo van aumentándolo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Acá no sé por qué me quedó. Bueno. Seguimos, por último. Tenemos en otro ejercicio que nos dicen, tenemos una barra de longitud 1,20 m, la condición de vinculación exterior es apoyado empotrado, el sigma admisible es 1400, y tiene que ser una sección rectangular con una relación de H igual a 3B. Y tenemos el esfuerzo, N de 1500 kilos. Esto sería una barra que está comprimido y ya nos dan todos los datos. Me faltó poner el gráfico de la barra a compresión. Entonces podemos hacer al revés, como acá, ¿qué pasa? Es difícil tener, si recuerdan el radio de giro mínimo, tenemos la inercia mínima dividido el área. Se puede partir por ahí, pero elegimos hacer un predimensionado al revés, como si fuera, ¿qué pasa si parto, si fuera tracción? Nos da una sección así, y yo a partir de esa sección saco cuál es el B necesario. Y adopto un B mayor, ¿no? Por ejemplo, 2, y con esta relación de H igual a 3B, tenemos B de 2 centímetros y H de 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A partir de ese predimensionado, tenemos área de 12 centímetros cuadrados, calculamos el JX, si recuerdan, para una sección rectangular es muy por cubo sobre 12, calculamos el JI, que miren cuál es la diferencia. Entonces, para una relación de H igual a 3B, y las dimensiones que nos habían dado, tenemos el JX igual a 36 centímetros cada cuarto y el JI de 4. ¿Cuál vamos a usar para el radio de giro mínimo? El JI. ¿No? Siempre esté dispuesta o no esté dispuesta, siempre va a pandear sobre inercia. Y acá, aplicando con 4 centímetros y 12, nos da, haciendo esta ecuación, esto es lo que no les pedimos que hagan, que pongan directamente el resultado. Acá lo hice mal yo. O sea, les pedimos que pongan siempre los valores. El J mínimo es 4 centímetros y el F, bueno, 12. Eso nos da un valor de radio de giro de 0,57. Entonces, tenemos el LP. ¿Cuánto va a valer el LP? ¿No era 0,7? Exactamente. Tenemos una longitud L de 1,2 metros y una condición de vinculación de apoyado empotrado. Por lo tanto, va a ser de 0,7 veces L. ¿Qué es esto que tenemos acá? 0,7 L dividido el radio de giro mínimo. El 1,2 metros lo pasamos a centímetros y tenemos un lambda de cálculo, una esbeltez de cálculo de 147. Acá, como partimos al revés, con un predimensionado, utilizando sin utilizar el pandeo, tenemos que verificar que el lambda sea menor al lambda máximo, que se verifica porque es menor que 150. ¿Y cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar 148. Como digo 147,5, utilizamos un lambda de cálculo de 148. Entramos, vamos a 140 y vamos hasta el 8 y obtenemos el coeficiente de pandeo. Coeficiente de pandeo de 5,18.
y ya tenemos todas las datos. La sección la habíamos antes. Entonces, como verán, acá entran todo lo que habíamos visto en la primera parte del año, sobre todo de características geométricas. Aplicando la fórmula, fíjense también que pues que en N, por ejemplo, en vez de 15.000 kilos, hubiéramos puesto 15 toneladas. Entonces siempre les conviene tener en kilos sobre el centímetro cuadrado, o pasarlo a kilos, para que les quede las unidades que utilizamos nosotros, porque es inadmisible de estar en kilos sobre el centímetro cuadrado. Finalmente tenemos la tensión de cálculo de 6.600, mucho mayor que la tensión admisible. Y lo que me faltó por falta de tiempo hacer es un ejercicio similar con una sección de un material 12 con 12 centímetros cuadrados, pero en vez de rectangular maciza, que sea rectangular hueca, que sea en vez de un rectángulo, a ver, vamos a dibujarlo, en vez de un rectángulo chiquito y macizo, tener con la misma sección un rectángulo hueco, donde tenemos la sección, se tendrá que calcular, después es una sección más compuesta, y se tiene que calcular todo ahí. Pero a lo que vamos es que, fíjense cómo incrementando las dimensiones, para el paso del ejercicio, insisto, pero podemos tener menores del test, por lo tanto podemos ahorrar material de esa manera. Que es lo que pasamos. Entonces, porque la sección es muy esbelta, nos da un coeficiente de pandeo muy grande, de 5,28, podemos conseguir que verifique con secciones que sean más óptimas. En vez de rectangulares macizas, por ejemplo, un tubo rectangular hueco. Y de esta manera se ahorra material. Y con eso terminamos la clase. ¿Alguna duda de pandeo? Es sencillo, pero bueno, tienen que ser ordenados y hacerlo. Ahí pidieron por el chat si podíamos subirles este Power para que lo tengan. Sí, no hay problema. Así que bueno, ya con eso estaríamos por ahí. Bien. Después le vamos a mandar el trabajo práctico para la semana que viene, la consigna, que va a ser, como dijo Fabi, un reticulado resuelto, y van a tener que calcular las barras para que verifiquen adopten una sección, dimensionen a tracción y a compresión. Y ahora yo recién les habilito para que completen de vuelta el ejercicio 2 por ese problema que habíamos tenido, que algunos no pudieron completar más de una opción en el cuestionario, así ya lo cargan en el formulario. Profe, ¿le puedo hacer una consultita? Sí. En cuanto para el cuestionario de la próxima semana y para tener para estudio, lo que es así de esfuerzo axial, ¿estudiamos del PowerPoint que dio Rubén o del PDF que nos enviaron ustedes? Tiene el apunte, el PDF es el apunte, y el PowerPoint es un resumen del apunte. Y también van a tener la clase grabada, y también van a tener este PowerPoint con ejercicios y la clase y todo. Profe, en el apunte yo me lo imprimí y no encuentro lo mismo que vimos en la clase, por eso un compañero había pedido que se lo podían subir, con el que dice capítulo 7, que está en el Drive. Sí, porque habla de planos inclinados, o sea, pero igualmente está el concepto del W en una parte del apunte. Como W no, capaz está como otra letra, no lo terminé de leer. Como omega, perdón. Sí. Bueno, igual le mandamos, este trabajo práctico lo mandamos, trabajo práctico, esta clase de práctica la mandamos con el PowerPoint. Claro, por lo que voy es que del apunte que se subió, entonces no tenemos que ver todo, sino los temas que tocó Rubén un poco más profundizado, como mucho. Exactamente. Ah, ok, listo. Sí, no vio Rubén, no lo vamos a tomar. Perfecto, gracias, profe. Y la clase que viene tienen que entregar el trabajo práctico que van a tener subido
entre mañana y pasado y estudiar para el cuestionario de AXIL. Profe, Sí. vio que Fabián había mostrado un video de que se veía lo del pandero. No sé Sí. si lo tiene descargado y lo puede subir al Drive después para mirar. Estaba bueno para tener mucha molestia por eso. Sí, sí, sí. Igualmente con la clase grabada también está el video. Así, pero le Les compartimos. paso el enlace de YouTube que lo ven directamente ahí. Dale, gracias, profe. Bueno, ya estamos por ahí, así que los saludamos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una consulta más Sí. con respecto al cuestionario. Yo llegué a hacer el ejercicio 2 y mandarlo. ¿Lo tengo que hacer de vuelta? ¿Qué lo habías hecho completo? ¿O con marcando Sí. varias opciones? Sí. Y Bueno, me mandó un mail me llegó un mail que lo... si lo podés completarlo ahora rápido como lo completaste la otra vez. Si no, lo sé solo. Dale. Sí. Ahí me anoto y lo reviso en otro lugar. O si no, si querés, pero te preguntaba por las dudas. Sí, si podés completarlo rápido entre todo. Dale, listo. Dale. Gracias.